Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Julio. Espero que no se corte mucho la señal porque ha estado intermitente. Estamos ya ahora en Cancún. Estábamos ahí en el aeropuerto, pero no pudimos mandar información porque estaba muy mala conexión. Alejandro, ¿dónde estabas o de dónde nos ibas a mandar información en esta ocasión? ¿Respecto a qué tema? Sí, venimos llegando de La Habana, Cuba, donde estuvimos alrededor de semana y media y pues entró un velero de la organización humanista Open Arms para dejar sobre todo en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez celdas solares y también llevar medicamentos. Recordemos que desde que Donald Trump dio el apagón puso las restricciones, para el combustible, esto ha hecho que ha habido en Cuba un apagón pues generalizado. Empezó muy ordenado, en ciertas zonas se avisaba cuando iba a caerse la luz, pero de repente pues por esta falta de combustible y este bloqueo pues ha sido ya terrible. Lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en La Habana. Nosotros que estuvimos ahí, pues la verdad es que desde más o menos pone la luz de 9 a 11 del día y pues ahí hay que recargar celulares, cargar lo que tenga que hacer, lavar la ropa o lo que sea, y después se va la luz, la quitan por lugares, pero en ciertas regiones sí, de plano no hay luz. En La Habana Vieja, que los cables, digamos, la electricidad entra por la parte subterránea, es donde es más estable, pero también ya los apagones son muy serios. De este CEN, que le llaman ahí, que es la cuestión que lleva toda la electricidad, el Sistema Eléctrico Nacional, y pues finalmente, pues para contrarrestar esto, entró un barco, sobre todo para ayudar a los niños, porque la cuestión es que estos hospitales pediátricos pues se han quedado sin luz, y pues han fallecido niños, por lo cual se hizo esta iniciativa para que haya luz, sobre todo en este hospital, y puedan sobrevivir. En toda La Habana se está implementando ya estas celdas solares, pues para empezar a suplir la cuestión del combustible, que como sabemos, pues en Cuba pues no tienen opción de tener combustible propio y tienen que importarlo. Alejandro, ¿estuviste una semana y media allá en Cuba? ¿Fue el tiempo que estuviste? Así es, ahí estuvimos en La Habana y estuvimos yendo a las diferentes colonias de Cuba, en donde pues sí, sobre todo las colonias como siempre ricas, que es la parte de Miramar, el Vedado, playas, que también está la parte consular, pues ellos lo que han implementado y son estas, pues tienen plantas propias, que muchas son también de combustibles, pero también muchas ya hicieron ahí como siempre los cubanos son muy ingeniosos, hicieron un trueque porque ahí sí, lo que sí hay es bastante gas, entonces son estas plantas de luz alimentadas con gas, y entonces pues estas zonas sí llegan a tener su luz propia. Los negocios, las MIPYMES que le llaman allá, que son restaurantes que antes eran paladares, ahora se han convertido ya en restaurantes y se les denomina como MIPYMES. También muchos de ellos ya tienen estas plantas, sobre todo porque recordemos, pues si se va la luz, sobre todo la comida se echa a perder, entonces estos lugares, pues para obtener la comida, pues sí tienen esta cuestión de estas plantas de luz, y con eso pues suplen, pero es la gente finalmente que tiene estas empresas y la gente que pues tiene más dinero en esta parte de La Habana, mientras que pues la población en general, igual muchos edificios estuvimos también, asistimos a un homenaje a García Lorca y pues se fue la luz y no pudieron presentar, sobre todo un pianista, su pieza porque era un piano eléctrico. Entonces pues muchas de las cosas que se hacen culturales y demás pues no se logran hacer, lo cual ha hecho que de verdad la situación en Cuba sea muy grave y que el turismo pues no vaya, porque al no tener luz pues solamente nosotros que vamos a reportear y que estamos en los lugares, haya luz o no haya luz o no tengamos, pues finalmente pues resistimos, pero realmente el turista que va a disfrutar las playas y eso, pues muchos nos decían que estaban 2 o 3 días y cambiaban sus vuelos y se retiraban de la isla. Entonces, sí, la situación es fuerte y
por fortuna te digo que llegó este velero, que veremos adelante este video de Open Arms, donde finalmente fue curioso porque estaba la final de fútbol y fue entrando ya en los momentos finales de esta final. Recordemos que Open Arms es una organización española, entonces pues entraron con el triunfo de España, que fue algo que pues les agradó mucho a ellos llegar a La Habana. También decir que estuvieron varados este velero en México, tenía que haber llegado hace 3 días a La Habana, pero estuvo retenido. Y sí tenemos que decir que ahí hubo una cuestión grave, sobre todo con la parte del ejército en Cancún, que llegaron primero a Cancún y luego se los llevaron a una zona de Isla Mujeres donde estuvieron ahí, pero pues les pidieron muchas cuestiones de sanidad extrañas, hicieron unos pagos para fumigación que pidió el ejército, pero unos pagos los hicieron en bancos como HSBC, BBVA, donde finalmente no les dieron ningún recibo. Entonces la verdad que fue extraño. Se trató de localizar a la gente de gobierno de Quintana Roo y pues finalmente a la parte de la presidencia, y pues no se pudo hacer mucho y por eso hubo un retraso de 3 días. Entonces nos hace grave, sobre todo, que ayuda humanitaria pues sea retenida por el ejército en México y que no la deje ir. Y bueno, pues esto hizo que se retrasara y llegaran ese día del Mundial en plena festejo del Campeonato de España. Bien, Alejandro, pues gracias por esta introducción y vamos a ver el video que nos has enviado. Agradecemos como siempre tu trabajo, tu solidaridad, tu trabajo siempre en esta información y en este análisis de eventos, de acontecimientos y circunstancias de interés político y social. Muchas gracias, Alejandro. Presentamos el video, pero te agradecemos todo el trabajo. Gracias, Alejandro. Perfecto, te agradezco a ti, Julio. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, Miguel, por fin tenemos ya la embarcación acá. Ayer diste un discurso muy potente que me parecía que tenemos que un poquito renombrarlo, y es esta parte del apoyo a Cuba. Ha habido apoyos a Gaza, pues, sobre todo la flotilla ha estado también en Ucrania. Y que nos vuelvas a decir por qué es importante seguir apoyando al pueblo cubano en estas condiciones, en lo que ha pasado, y esta parte con Trump y sobre todo con Rubio, que finalmente están haciendo este bloqueo que es genocida sobre el pueblo cubano. Bueno, la verdad es que el pueblo cubano lleva más de 6 décadas soportando un embargo y un bloqueo ilegal. Pero es que desde el febrero pasado hemos pasado de un bloqueo a un auténtico asedio medieval. Justamente muy parecido a lo que hizo Israel al inicio de la guerra en Gaza, del genocidio. Lo que vimos fue que les cortó la energía, que les cortó el agua. Eso es lo que está sufriendo ahora mismo el pueblo cubano. Estamos viendo que producto de ese bloqueo se apagan hospitales. Producto de ese bloqueo y de esas nuevas medidas ha crecido la mortalidad infantil en Cuba. Y eso son personas, no son datos. Y yo creo que esto es un elemento fundamental. Esto es una cuestión de apoyar al heroico pueblo cubano. Porque quien sufre el bloqueo no es el régimen, es el pueblo. Y aquí hemos venido a apoyar al pueblo cubano, a romper ese bloqueo, igual que dijimos que teníamos que hacerlo en Gaza, lo tenemos que hacer en Cuba, lo tenemos que hacer con el pueblo saharaui. Al final todas estas luchas están conectadas y creo que por eso era tan importante este viaje, como una denuncia del bloqueo, como una denuncia de esa actividad criminal, también para sacar los colores de los países europeos. Esos países que votan en contra del bloqueo pero no hacen nada. No vale votar, hay que hacer.
Y justamente eso es lo que estamos poniendo el foco en la necesidad de hacer. ¿Por qué el gobierno español, por qué los gobiernos europeos no están mandando justamente buques con combustible a La Habana? ¿Por qué no se aplica el protocolo de paralización de la Unión Europea para evitar las sanciones a empresas europeas? Por ejemplo, hasta en eso vemos una sumisión con el gobierno norteamericano de Trump. Esto es un pequeño gesto, es simplemente un intento de conseguir demostrar que se puede cruzar el Atlántico para romper ese bloqueo, que la solidaridad puede cruzar océanos, que la solidaridad internacional, el internacionalismo lo puede hacer, la hermandad justamente entre los pueblos. ¿Y sabéis lo peligroso de los ejemplos? Es que son contagiosos. Y nosotros queremos que se contagien, y que se contagien para apoyar no solo al pueblo cubano, sino a su sanidad. Una de las grandes herencias de la Revolución Cubana. Una sanidad que no solo ha sido beneficiosa para el pueblo cubano, sino ha sido para el mundo entero. Más de 500.000 de médicos y médicas cubanas han salido fuera de Cuba desde 1960 hasta ahora, en más de 160 países. En cada vez que había una misión, cada vez que había una tragedia, había médicos, médicas cubanas. Cuando en el COVID en Italia no llegaban los médicos europeos, había médicos cubanos. Esta acción lo que pretende es devolverle a la sanidad cubana un trocito, un pedacito de esa solidaridad que han repartido por el mundo. Estamos eternamente agradecidos con todo el pueblo, gobierno español y con todos los que hicieron posible que esta donación llegara a nuestro país y fundamentalmente, o sea, específicamente a nuestro hospital. Nuestros niños, nuestros padres, nuestros trabajadores, todo el equipo de trabajo completo de la institución va a estar sumamente agradecido, porque esto devuelve vida a los niños, esto devuelve tranquilidad a las familias, esto devuelve el poder garantizar vida a todos esos pacientes que están en la terapia intensiva, que además es una de las terapias intensivas más complejas de todo el país en la asistencia pediátrica. Realmente llegó en un momento ideal, la situación del país, todo el mundo conoce que es crítica, y a pesar que estamos organizados de una manera que garantizamos que no se nos muera ningún niño durante un evento de este tipo, sí nos transmite mucha paz, mucha tranquilidad, mucha seguridad en poder devolverle la tranquilidad a la familia del equipo de trabajo y la vida a los niños que tenemos bajo nuestra asistencia. Estamos muy, muy agradecidos de todo corazón. Óscar, por fin llegaron. Quería hacerte una pregunta muy profunda, que es la de, hemos visto todo el trabajo de Open Arms, pero siempre hay una cuestión hacia los niños. Y ahora están haciendo y llegan aquí luchando por la niñez, tal. ¿Cuál es el sentido también, aparte de rescatar, de ser, ese sentido íntimo con la niñez que siempre ha tenido Open Arms? Bueno, para nosotros la verdad es que las personas más vulnerables siempre son las franjas de edad, o los más jóvenes o los más mayores, ¿no? En este caso escogimos el hospital pediátrico. Sabemos lo importante que es una vida, salvar una sola vida es muy importante. Para Europa últimamente parece que no es importante, hay vidas que tienen importancia y otras que no tienen tanta, otras que se abandonan en aguas internacionales sin prestarles ningún tipo de ayuda y vulnerando absolutamente los convenios internacionales y el derecho marítimo, ¿no? Entonces nosotros incomodamos estas decisiones políticas porque estamos allí, damos testimonio, llevamos periodistas a bordo y damos fe de lo que ocurre, y eso incomoda a la Unión Europea. Cuando vimos lo que ocurría en Cuba, decidimos que quizá una de las formas para poder hacer visible esta crisis humanitaria salvaje que está sufriendo Cuba últimamente era haciendo una acción y poniendo de relevancia a los más vulnerables, a los enfermos y a los niños. Escogimos el hospital pediátrico porque la mortalidad infantil estaba subiendo en Cuba, y decidimos hacer esta campaña y tuvimos una respuesta impresionante de grupos políticos, de asociaciones, de agrupaciones. Más de 150 se unieron a la campaña y más de 4.000 personas del pueblo español donaron para llegar a obtener los fondos para dotar de independencia energética la UCI de este hospital, ¿no? y conseguir los insumos médicos que nos habían pedido en el propio hospital.
Así que ya solo quedaba hacerlo llegar aquí. Podríamos haberlo hecho llegar sin necesidad de venir con el barco, pero quisimos poner de relevancia el bloqueo. Y hemos roto muchos bloqueos. Hemos roto el bloqueo naval en Gaza en Ucrania en plena guerra. Rompimos el bloqueo en Gaza en su momento, en el 2023, llevando más de 200 toneladas de ayuda humanitaria, y hemos roto este bloqueo para llegar aquí y demostrar que sí se puede y que el pueblo siempre estará al lado del pueblo, y decirle al pueblo cubano que no está solo, que resista, que la comunidad internacional tiene que responder, y si nosotros hemos llegado vamos a denunciarlo. Es una manera de decirle que no venga. Sí. Pero está muy protegido. Sí. El genocida y el pedófilo. Totalmente. Los dos. Bueno, muchas gracias. Si quieres te hago un tour para ver cómo Vamos. para ver dónde vivimos, Vamos. ¿Dónde sobrevivimos? Ahora vas a Han sobrevivido durante todas estas semanas. De millonarios, y esto no tiene nada de millonarios. ¿Quieres venir yo? Sí, voy